Buenas noches, mi nombre es Jesús Esteban Vázquez Castrejón, soy alumno de la Universidad Laboral de la Ciudad de México. Mi número de matrícula es MX006-220. Bueno, esta materia es Métodos Alternos de Solución de Controversias, por su abreviación MASC. Nuestra tutora es Erika Chávez Macías. Y para este producto integrador, bueno, se nos han planteado algunas preguntas, las cuales estamos dispuestos a responder puntualmente. Como primera pregunta tenemos qué son los MASC. Bueno, los métodos alternos de solución de controversia son herramientas que se utilizan para dar solución a las diferencias entre las partes involucradas en conflictos de manera amigable sin llegar al litigio. Como segunda pregunta tenemos ventajas y desventajas que tienen los sujetos involucrados en los métodos alternos de solución de controversia. Bueno, como ventajas tenemos que se emplea mucho menos tiempo, es menos costoso, es decir, se generan menos gastos, es menos oneroso para las partes involucradas. Otra ventaja, son varias, las ventajas y desventajas son menores, pero bueno, otra de las ventajas es que se tiene un trato igualitario para ambas partes involucradas en el conflicto. Otra ventaja es la comunicación constante que se logra entre las partes. Otra ventaja sería que la ejecución es mucho más fácil. Y desventajas, pues tendríamos, por ejemplo, por mencionar algo, una de ellas sería que las partes, alguna o ambas, incumplan los acuerdos a los que se ha llegado por esta vía. Otra de las desventajas sería el no contar con la facultad de exigencia y de ejecución forzada. Como vemos, son más las ventajas que nos generan los más que las desventajas. Como siguiente pregunta, describir un caso de aplicación de los métodos alternos de solución de controversias, agregando una argumentación del por qué lo elegimos, el método y resultado. Bueno, aquí yo tengo un ejemplo muy vivencial. Personalmente me tocó trabajar hace ya algunos años en una fábrica de calzado donde estábamos trabajando empleados que realizábamos la misma actividad, pero a mí me llamaba la atención y que los demás empleados pues ganaban más que yo, su sueldo era mayor porque tenían tal vez algo más de tiempo trabajando en esa fábrica, pero a mi manera de pensar pues yo no lo justificaba porque yo era incluso hasta más productivo, si ese era el chiste, yo lo consideraba así, que los demás. Entonces un día se me ocurre hablar con el dueño y se lo hago patente esta situación que yo quería ganar igual que los demás, ¿no? Entonces él me dijo, no, pues hazle como quieras, ¿no? Yo creo que lo agarré en su mal momento y bueno, pues le tomé la palabra, fui a una junta de conciliación y arbitraje, lo citaron a él y ahí pues nos apoyaron en ese aspecto de manera amigable, nos dijeron que pues nos hicieron propuestas y de alguna forma creo que él aceptó su error, reconociendo que necesitaba de mis servicios y yo también pues me interesaba ganar un poco más, entonces él cedió y aquí los dos ganamos, ambas partes ganamos y pues yo comprobé que estos métodos sí funcionan. Como cuarta pregunta tenemos compartir motivación para uso de los MASC para lograr con éxito metas a futuro. Bueno, la formación tradicional en las universidades, en las escuelas de los abogados, pues sugiere que un buen abogado es aquel que promueve litigios, es decir, promueve demandas, recursos, contesta demandas, etcétera, etcétera. Y en la actualidad lo que se requiere es solucionar con mayor eficacia y rapidez estos conflictos o controversias. Pues los MASC son los métodos alternos los que nos proporcionan
estas cualidades y son las herramientas adecuadas en un futuro para que los abogados incluso logren obtener mayores ganancias por la prestación de sus servicios. Yo de ahí sí conmino a que los abogados pues tomemos en cuenta esta situación, ya que estamos prontos a terminar la licenciatura. Y bueno, tenemos por último la pregunta número 5. Tres conclusiones personales. Pues aquí yo hablaría que en primera instancia, como primer conclusión, y bueno, ya definido por la Constitución, cuando surge la reforma constitucional en el 18 de junio del 2008 en la materia penal, surgen los métodos alternos de solución de controversias y así la Constitución lo contempla. Primero fue en materia penal, pero lo curioso es que no solo aplican los métodos alternos en solución de controversias en esta materia, sino que también en la materia civil, en la materia mercantil, en la materia penal, en la materia laboral, etc. Y bueno, así en su artículo 17 lo señala la ley, diciendo que las autoridades deben de privilegiar la solución de las controversias sobre los formalismos procedimentales. Y bueno, a conclusión, pues esto es muy cierto, porque no es nada más en materia penal como van a operar, sino también en diversas ramas del derecho. Como segunda conclusión tengo que los MACs han comprobado su eficacia a través de su uso tanto en el nivel internacional y aquí en México se ha comprobado que pues son más eficaces en menor tiempo, como las ventajas que mencioné, en menores costos, mayor número de soluciones, etcétera, etcétera. Bueno, como tercera conclusión, para finalizar, considero que finalmente quien decide qué método va a utilizar son quienes se encuentran involucrados en una controversia y de alguna forma para dar solución a sus conflictos, que finalmente es el objetivo. Pues a grandes rasgos esta es mi participación. Yo les agradezco el tenerme que estar observando y pues hasta la próxima. Gracias.